Bienvenidos una vez más a nuestro programa de capacitación en ventas. Este programa que lo que viene es a desarrollar esas competencias comerciales que son tan importantes en el desarrollo de nuestra actividad. Hoy vamos a hablar del módulo cómo establecer contacto y cómo fijar objetivos para la entrevista. Este sería el siguiente paso en el que vamos a trabajar y para ello recordemos cómo vamos. En la primera parte vimos el conocimiento y la investigación como dos procesos que se hacen fuera de la entrevista con el cliente y a través de los cuales tratamos de informarnos de la manera más detallada, profunda posible, cuáles son esas situaciones del cliente y de su entorno. ¿Qué vendemos? ¿A quién le vendemos? ¿Y en qué entorno se mueve ese cliente? A partir de ese conocimiento más la investigación, estamos en posibilidad de fijar los objetivos y fijar la estrategia. Y ahora llega el momento del contacto inicial. Llega el momento en el que vamos a hablar con nuestro cliente, en el que vamos a entrar en contacto con el cliente. De eso se trata el contacto inicial. Un contacto inicial exitoso es la clave para la construcción de las relaciones, así que vale la pena también que planifiquemos un poco esto y lo miremos con algo de detalle. Los objetivos que esperamos cumplir haciendo este paso del contacto inicial exitoso son presentar el objetivo de la entrevista, presentar la solución a la necesidad propuesta, por supuesto crear interés y atención acerca de la entrevista que vamos a sostener con el cliente y desarrollar confianza o comenzar a construir las bases para el desarrollo de la confianza. Son tres los pasos que nos permiten conseguir estos elementos. El contacto inicial exitoso, validar el contexto de la situación que traemos con nuestro cliente y presentar el objetivo de la entrevista. En la parte inicial, que es contacto inicial exitoso, hay dos herramientas que son absolutamente importantes en el éxito de ese contacto: los buenos modales y la empatía. Los buenos modales tienen algo de subjetivo, porque varían entre comunidades, varían entre sociedades. Por ejemplo, hay sociedades en donde saludarse de beso es aceptado, es más o menos frecuente. Hay sociedades en las que darse la mano es una señal como de confianza y de respeto, pero otras sociedades son un poco más distantes del contacto físico, y entonces, por ejemplo, no se dan la mano, particularmente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si uno visita a la jefe de compras, probablemente en algunas sociedades no es cortés que uno le brinde la mano, o mucho menos que la vaya a saludar de beso, a menos que exista una confianza previa. Pero risas en alto volumen, hablar con alto volumen, también es común en algunas otras sociedades. Luego, digamos que los buenos modales es lo mejor que tenemos para darle a los demás dentro de ese contexto cultural. Y la empatía, por supuesto, que todo el tiempo nuestro cliente perciba que estamos entendiendo su situación. Y de hecho, es uno de los secretos del éxito en la venta. Entender cuál es la posición de ese comprador, pensar cómo esa persona está sintiendo y pasando el proceso que nosotros le estamos presentando. Entonces, en el contacto inicial, el vendedor debe centrarse en los intereses del cliente, dar muestras de que se compromete con él, dar muestras de que tiene un juego limpio, de que es una persona con una transparencia y una ética comercial que se pueden reflejar en todos sus movimientos, que mantiene esa integridad. Ahora, no son cosas que uno dice en la entrevista. Vea, yo soy una persona muy íntegra. Claramente eso no suena bien. Pero cuando el vendedor luce bien informado, cuando el vendedor habla y da tips que son muy positivos para el cliente dentro de su entorno, dentro de su mercado, da muestras de que conoce el negocio del cliente, eso comienza a generar la confianza de una persona que está interesada en él, que conoce el negocio. Cuando es una persona que pregunta para entender, todavía construye más confianza. No está preguntando para validar sus propios pensamientos o posturas, está preguntando para entender al cliente, para entender sus preocupaciones y escucha. Escucha con atención, escucha el qué y el por qué el cliente le está diciendo estas cosas. Como ya dijimos, hace uso permanente de los buenos modales, deja ver sus manos, tiene sus manos perfectamente ordenadas, se interesa realmente en lo que el cliente le dice y cumple lo que promete. Son elementos de forma y elementos de conducta que permiten ir creando esa relación de confianza con el cliente.
En cuanto a validar el contexto, que es la segunda parte, lo que hacemos aquí es aceptar y entender la dinámica del cambio en el que se desenvuelven las relaciones comerciales. Todos sabemos, todos los que trabajamos en ventas sabemos que las relaciones comerciales son dinámicas. Pero aquí hay tres elementos concretos para validar el contexto. Uno, los acuerdos. Dos, las objeciones. Y tres, los compromisos. Si partimos que visitamos a un cliente de forma regular y en nuestra última entrevista con ese cliente tuvimos un acuerdo, validar el contexto es traer ese acuerdo al presente. Es como decirle, en nuestra última entrevista estuvimos hablando acerca de la eficacia de nuestra solución y de cómo atiende este problema específico que ustedes han venido confrontando. Y le agradezco mucho su buen concepto sobre nuestro producto. Hoy quisiera que nos detuviéramos en, y continúa su entrevista, pero trajo ese acuerdo. Es traer a la mente del cliente lo que ya se ha acordado, porque eso es una ganancia en la búsqueda del cierre de la venta. Después, podrían ser las objeciones, es decir, el escenario contrario. En nuestra última entrevista, recuerdo que para usted fue una preocupación muy importante el costo-beneficio de nuestra propuesta. Realmente también para nosotros es muy importante su preocupación y hoy quisiera hablar sobre algunos aspectos que diferencian nuestra propuesta y justifican ampliamente este precio-beneficio para su empresa, para su organización. Es más, estoy convencido que al final podríamos ver cómo esta erogación, que inicialmente es más alta, realmente se traduce en una economía para su organización. Y entonces traen esa objeción para tratarla. Y ese ya queda como el objetivo para esa entrevista. También es posible que hayan quedado compromisos pendientes, es decir, acciones acordadas entre el vendedor y el cliente que deberían suceder en la mitad. En este sentido, usted podría decirle a su cliente, en nuestra última entrevista, usted me solicitó que hiciéramos un esquema de comunicación digital para su red de clientes informándoles de la nueva línea de productos que usted adquirió. Bueno, aquí traigo una propuesta, es un borrador, me gustaría recibir su retroalimentación sobre esto y si reúne los requisitos que usted requiere para su organización. Podemos mirarlo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en validar el contexto, lo primero que tenemos que hacer es o recordar los acuerdos que ya tuvimos, o tratar las objeciones que quedaron pendientes y, por supuesto, cumplir los compromisos con los que quedamos al final de la entrevista. En el manual seguramente ustedes leyeron que también es bueno retomar los compromisos que el cliente asumió al principio de la entrevista, porque es posible que alguna cosa haya cambiado. El cliente puede decir, mire, yo me comprometí con usted a llevar al comité de compra su propuesta. Lamentablemente el comité no se reunió esta semana y no pudimos presentar lo que habíamos trabajado. Entonces, como que eso es un cambio en la dinámica comercial. Nosotros esperábamos que el cliente ya hubiera presentado nuestra propuesta al comité de compras, pero por alguna razón no lo hizo. Por eso es tan importante validar el contexto. Entonces, recordemos, acuerdos. El cliente y nosotros coincidimos en que el producto soluciona sus problemas. Objeciones. El cliente no está de acuerdo con la solución que le ofrecemos. Compromisos. El cliente y nosotros asumimos tareas que deberíamos cumplir antes de la siguiente entrevista. Traer al inicio de la siguiente entrevista estos elementos es una forma de validar el contexto. También, por supuesto, los cambios que uno observa en el mercado. Surgió un nuevo competidor, apareció una nueva regulación, todos los elementos nuevos que pudieran, digamos, afectar de manera positiva o negativa esta relación. Y por último tenemos el objetivo. Recordemos por un momento lo que vimos en el módulo anterior. El objetivo no es otra cosa que lo que como vendedor espera que el cliente haga al finalizar la entrevista. Por eso decíamos que el objetivo integra la estrategia a través de esta estructura de cuatro pasos. Que el cliente haga algo para resolver un problema específico con base en las características de nuestro producto, ¿cierto? Entonces, que el cliente presente ante el comité la propuesta de valor agregado que le ofrece nuestra línea para resolver el problema de capacitación a sus equipos comerciales, por ejemplo. Entonces, pero uno no le va a decir al cliente en la entrevista cuando llegue, bueno, el objetivo de mi entrevista es que usted me compre la línea. Ese realmente no sería un objetivo tan adecuado. Sería una comunicación demasiado directa y sobre todo centrada en el interés del vendedor. Entonces,
Atención, vamos a ver cómo este objetivo lo convertimos en una introducción de ventas. De la siguiente forma. Presentar el objetivo, es decir, la necesidad del cliente, recordémoslo siempre, no es comprarme. La necesidad del cliente es resolver su problema. Una forma de resolverlo es comprarme, pero puede resolverlo de muchas otras formas, haciendo el mismo cosas, comprándole a un competidor o incluso puede decidir seguir viviendo con su problema. Entonces, digamos que la necesidad del cliente no es comprar, la necesidad del cliente es resolver su problema. Por eso hablamos primero del problema, el problema que se presenta, el problema que hemos detectado, el problema que por nuestra investigación hemos logrado establecer. Enseguida pasamos a la necesidad. Es decir, ese problema da origen a una serie de requerimientos para poder aliviarlo, a una serie de requisitos que se deben cumplir para poder solucionarlo. Esto es muy importante, porque el problema más la necesidad de resolverlo generan una estructura en la cual el cliente ve con mayor urgencia la necesidad de intervenir. Porque no solo es un problema, es que genera una necesidad, esa necesidad de solucionarlo, porque o gana más o pierde menos cuando soluciona el problema. Entonces, cuando logramos unir el problema y la necesidad, elevamos en la mente del cliente esa necesidad de hacer el cambio, esa búsqueda de la solución. Entonces, problema, necesidad, presentamos el producto con su marca, con su nombre, con su estructura y el beneficio general. Aquí no se trata de detallar la solución, sino el beneficio en general. Recuerden que estamos en la introducción de la visita. Por ejemplo, hay un problema con el control de las con el control de las cifras tensionales rápido y prolongado en pacientes, por ejemplo, con diabetes. Esto genera la necesidad de hacer una intervención muy eficaz, pero que no afecte los parámetros metabólicos de pacientes diabéticos. Nuestro producto, Cardiotal, tiene algunas características muy importantes que me gustaría comentar con usted hoy. En principio actúa rápido y de manera sostenida. Y lo mejor, no afecta los parámetros metabólicos de pacientes diabéticos. Pausa. Ahí quedó planteado a qué llegó usted a esta entrevista. Este es un ejemplo muy general de una situación, por ejemplo, médica, pero el modelo se aplica a cualquier tipo de venta que usted quiera hacer. Problema, necesidad. Problema, situación no resuelta, requerimiento. Hacer pensar en esto para elevar la necesidad de cambio. Producto y beneficio genérico. Cuando llegamos a este punto, tenemos entonces la posibilidad de iniciar el proceso de argumentación. Por experiencia sabemos que muchas veces no tenemos esta estructura completa, el problema necesidad. Entonces podemos preguntar cuál es ese problema necesidad que podríamos atender. Pero mucho cuidado en atender la diferencia entre sondear e interrogar. Sondear es preguntar para entender las preocupaciones del cliente. Y normalmente él va a responder bien a esas preguntas, porque va a haber reflejado en el vendedor el interés por atenderlo. En tanto que interrogar es una serie de preguntas sucesivas que buscan validar el enfoque del vendedor, como esas películas de detectives en donde el detective le pregunta al sospechoso sucesivamente cosas que él en su mente tiene para validar la hipótesis. Ese interrogatorio es incómodo. Cuando el cliente se da cuenta que lo que está preguntando el vendedor solo busca alinearlo a los intereses de él como vendedor, el cliente se rehúsa a contestar esas preguntas. Muy bien, hasta aquí hemos visto entonces nuestro tema de contacto inicial y abordaje. Pronto nos veremos en un siguiente video para comenzar a trabajar en esta interesante área de la argumentación. Por ahora, los dejo con esta información. Muchas gracias y les deseo que estén muy bien.